A ver, ¿cómo es posible que un grupo diminuto de seguidores de un carpintero crucificado, allá en una provincia lejana del Imperio Romano, se convirtiera en una fe mundial? Bueno, la clave para entenderlo está en un libro fascinante. Es como la segunda parte de una historia escrita por un autor llamado Lucas, y lo que hace es documentar el crecimiento explosivo de ese primer movimiento cristiano, nos muestra cómo algo que arrancó con un puñado de gente en Jerusalén terminó extendiéndose por todo el imperio. Esta frase dicha por Jesús justo antes de irse es mucho más que una promesa. Es literalmente el mapa de ruta de todo el libro. Piénsenlo así. Es el plan de acción, la estrategia de expansión que empieza en un punto y se va abriendo en círculos paso a paso hasta llegar a los confines del mundo que conocían en esa época. Así que este es el recorrido que vamos a hacer. Arrancamos en el epicentro, en Jerusalén. Luego veremos cómo, y esta es la gran ironía, una persecución brutal los termina empujando a expandirse. Vamos a conocer a su peor enemigo y a ver su increíble transformación. Y finalmente, seguiremos esa misión hasta llegar al mismísimo corazón del imperio, Roma. Muy bien, vamos a meternos de lleno. La historia arranca aquí, en Jerusalén, el centro del mundo judío. Después de que Jesús se va, lo que queda es un grupo pequeño y, hay que decirlo, seguramente con mucho miedo de sus seguidores, solo esperando y orando. Este era el número, 120 personas. Imaginen la escena. Su líder acababa de ser ejecutado y después había desaparecido. Estaban ahí, juntos, probablemente asustados, pero aferrándose a una promesa, que iban a recibir poder. Y entonces ocurre algo totalmente dramático. Durante una fiesta judía llamada Pentecostés, el Espíritu Santo llega. Pero no llega en silencio, ¿eh? Llega con un ruido como de un viento huracanado y con algo que parecían lenguas de fuego. Y de repente, esta gente empieza a hablar en muchísimos idiomas, lo que atrae a una multitud de todas partes que justo estaba en la ciudad. En medio de todo ese revuelo, el apóstol Pedro se pone de pie y da el primer gran discurso del movimiento. El resultado es asombroso. 3,000 personas se les unen. En un solo día, pasaron de 120 a más de 3,000. Eso no es crecimiento, es una verdadera explosión. Lo que surgió de ahí fue una comunidad radicalmente diferente para la época. En un mundo lleno de divisiones sociales, esta gente aprendía junta, compartía sus cosas para que a nadie le faltara nada, comían en sus casas sin importar si era rico o pobre. Claro, este estilo de vida tan comunitario generaba admiración, pero también mucha sospecha. Obviamente, este crecimiento tan rápido no pasó desapercibido. La tensión con las autoridades religiosas fue subiendo y subiendo hasta que todo estalló. Un creyente llamado Esteban fue apedreado hasta morir por sus ideas, convirtiéndose en el primer mártir. Y ahí, mirando, aprobando la ejecución, estaba un joven llamado Saulo. Y aquí es donde la historia da un giro totalmente inesperado. La misma persecución que mató a Esteban, la que debía aplastar este movimiento para siempre, se convierte, irónicamente, en el motor que lo hace crecer y expandirse, cumpliendo, sin querer, la siguiente fase de aquella profecía del inicio. ¿Se acuerdan de Saulo, el que estaba viendo la muerte de Esteban? Bueno, él se convierte en el líder de esta persecución. Iba de casa en casa sacando a hombres y mujeres a la fuerza para meterlos en la cárcel. Esto obligó a muchísimos creyentes a huir de la ciudad para poder salvarse. Ahora, lo más interesante es cómo una catástrofe se convierte en la oportunidad, porque al huir esta gente no se escondió en silencio, no, se llevaron el mensaje con ellos y lo predicaban en las regiones de al lado, en Judea y Samaria, exactamente los lugares que se habían mencionado en el mapa de ruta inicial. Y justo en este punto, la narración da un volantazo y se centra en su antagonista, en el enemigo más temido y feroz, el hombre que estaba liderando la campaña para destruirlos. Para la primera iglesia, Saulo era el terror. El libro dice que respiraba amenazas y muerte. Y es clave entender por qué. Él estaba totalmente convencido de que, al hacer esto, al eliminar este nuevo movimiento, le estaba haciendo un favor a Dios. Pero mientras iba de camino a la ciudad de Damasco para arrestar a más creyentes, una luz cegadora lo tira al suelo, y una voz del cielo le habla directamente. La voz se identifica como Jesús, el mismo Jesús al que Saulo creía estar honrando al perseguir a su gente. Ese encuentro le cambió la vida para siempre. Y así, de un momento a otro, el perseguidor se transforma en el predicador. Saulo, a quien después vamos a conocer por su nombre rumano, Pablo, pasa de ser el enemigo número 1 del movimiento a su misionero más imparable e influyente. Esta transformación es, sin duda, uno de los símbolos más potentes de todo el libro.
La conversión de Pablo desata la fase de expansión más grande y más importante. Pero al llevar el mensaje mucho más allá de sus raíces judías, destapó una pregunta que amenazaba con romper el movimiento desde adentro. A medida que Pablo y otros empezaron a hablarles a los no judíos, conocidos como gentiles, surgió el problema. La pregunta era, si un gentil quiere unirse, ¿tiene que hacerse judío primero? ¿Tiene que cumplir con todas las leyes y costumbres como la circuncisión para ser aceptado? El futuro de todo el movimiento dependía de la respuesta. Así que, para resolverlo, los líderes de la iglesia se reunieron en Jerusalén a debatir, y la decisión que tomaron fue histórica. Dijeron que no, que los gentiles no necesitaban convertirse en judíos para seguir a Jesús. Sin esta decisión, el movimiento probablemente se habría quedado como una pequeña secta del judaísmo. Este fue el momento que le abrió las puertas al mundo. Con ese asunto resuelto, Pablo se lanzó a una serie de viajes misioneros imparables. Recorrió el Imperio Romano de punta a punta, fundando nuevas comunidades de creyentes en lo que hoy es Turquía y Europa. Y no fue nada fácil, ¿eh? Enfrentó una oposición violentísima, pero nunca se detuvo. Y así llegamos a la sección final del libro, que sigue a su personaje principal en un viaje que no eligió. No viaja como un misionero libre, sino como un prisionero, y se dirige nada menos que al centro del poder mundial, Roma, que para ellos era como decir el fin de la tierra. Este viaje es una verdadera odisea. A Pablo lo arrestan en Jerusalén, pero como era ciudadano romano, usa su derecho de apelar directamente al emperador, así que lo envían a Roma. Pero el viaje incluye juicios, un naufragio terrible en una isla, de todo. Y el libro termina con una imagen cargada de ironía, pero muy poderosa. El mensajero, Pablo, está prisionero, bajo arresto domiciliario, encadenado, pero el mensaje que él predica, ese mensaje está libre, se proclama sin que nada ni nadie lo pueda detener. El final del libro de los Hechos es increíblemente abrupto. Es como si le faltara el último capítulo. Nos deja ahí, con Pablo en Roma, esperando su juicio frente al César, pero predicando sin parar a todos los que lo visitan. No nos cuenta qué pasó con él ni con los demás apóstoles. Simplemente se corta. Y así, el libro de los Hechos nos deja con una pregunta. Al dejar la historia abierta, el autor nos está sugiriendo algo. Nos dice que la misión no terminó con Pablo, que el movimiento que empezó en Jerusalén y llegó a Roma apenas estaba comenzando, y deja la pregunta flotando en el aire. ¿Quién va a continuar esta historia? Y la respuesta implícita es que la historia continúa con las generaciones que siguen.